Vivienda. Es cualquier estructura que ofrece refugio y habitación a las personas, con el fin de garantizar protección frente a los elementos de la naturaleza y sus amenazas. La necesidad de vivienda es tan antigua como los mismos inicios de la especie humana. Sin ella, el hombre entendió que estaba a merced del clima, los depredadores y otras amenazas. La vivienda ha sufrido varias transformaciones que se adaptan a las necesidades materiales y sociales del ser humano. La satisfacción completa de esas necesidades se define como hábitat. En Venezuela, al igual que el resto de Latinoamérica y los países en vías de desarrollo, el problema de la vivienda tiene como principal consecuencia la formación anárquica de asentamientos irregulares en las afueras de las principales ciudades. Estos son llamados popularmente a lo largo del continente barrios, ranchos, comunas, villas, favelas, tomas e invasiones. En ese punto es, generalmente, cuando las instituciones gubernamentales reaccionan, en formas diversas pero en fondos similares, para dar solución con esta problemática. Se dice que en Venezuela hay un déficit de aproximadamente 3 millones de viviendas y la realidad en el estado Miranda, según algunos estudios, asegura que se encuentra entre una demanda de entre 190.000 y hasta 300.000 viviendas, según las cifras quizás más recientes del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, para nadie es un secreto que en las capitales, en las principales capitales de nuestro país, es casi imposible adquirir una vivienda nueva en este momento. Esto todo ha llevado a que la gente se replantee toda la situación y diga, bueno, ¿qué hago con el espacio que tengo? Mi mamá, a mi papá, a mi suegro, a mi tío, le queda un pequeño espacio en su terreno, quizás yo allí puedo construir algo. Pero todo esto demanda también recursos. Es necesario, pues entonces, el apoyo económico que muchos no tienen. Y es allí buscando satisfacer esa necesidad, donde muchos gobiernos regionales han hecho énfasis. Hoy vamos a hablar de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso del estado Miranda, para garantizarle o proveerle a muchísimas personas de esta región pues las posibilidades de ampliar, de mejorar no solamente la calidad, sino la cantidad de espacio con el que puedan disponer para tener un techo digno donde vivir. Bienvenidos a Soluciones, como todos los días, en nombre de un maravilloso equipo que lo hace posible. De inmediato les invitamos a que participen con nosotros con todos sus comentarios, las dudas y todo lo que puedan opinar al respecto de este tema a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Vivienda. Les presento de inmediato a quienes nos acompañan la mañana de hoy para conversar sobre este punto, un poco abriendo desde el plano general. Nos acompaña en esta oportunidad Rebeca Velasco, y es arquitecto, además presidenta del Instituto de Vivienda del Estado Miranda. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Natalia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también está por acá el arquitecto Gustavo Izaguirre, él es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, Natalia, y a todo tu público. Muchísimas gracias por estar también acá con nosotros. ¿Cuál es la magnitud de la necesidad de vivienda en nuestro país? La necesidad además de satisfacer esa carencia. Sí, la vivienda, esa necesidad, esa demanda es muy grande, es una demanda acumulada que viene de muchos años atrás, no solamente de nuevas unidades de vivienda, sino también de todas esas viviendas que están construidas en forma inadecuada, que necesitan ser o sustituidas o mejoradas para tener un estándar de calidad adecuado ante la normativa técnica venezolana. No perdamos de vista que Venezuela es un país de riesgo sísmico y tenemos que tener mucho cuidado dónde se van a asentar esos urbanismos, esos desarrollos habitacionales, para que en algún momento que haya un embate de la naturaleza se pueda pasar sin que haya mayores estragos, que es lo que vemos lamentablemente que sucede cuando hay fuertes lluvias o cuando hay movimientos telúricos, que lamentablemente lo que sucede es bastante triste. Entonces no solamente hay que hacer énfasis en mejorar o ampliar la cantidad de viviendas disponibles, sino la calidad. Por supuesto, es importantísimo la calidad de la construcción, sobre todo cualquier construcción, porque el bloque de ladrillo que uno compra, de arcilla o de concreto, cuesta exactamente lo mismo si vas a hacer una casa en La Lagunita, si la vas a hacer en San Fernando de Apuro, si la vas a hacer en un barrio. Y el cemento, los materiales que se utilizan y se emplean son los mismos. Lo que hay que tener es las buenas técnicas de construcción, las prácticas tradicionales
mejorarla, enriquecerla, para que la construcción, ya sea informal o formal, que se construya en el país, sea de la mejor calidad. Eso nos garantiza que ante cualquier terremoto, el viento, ayer hubo, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, un viento muy fuerte, derrumbó muchos árboles y en muchas casas se le metió el agua por falta de un buen diseño en la estanqueidad del agua en las ventanas. Bueno, a eso estamos apostando en la Universidad Central, a que formar estupendos profesionales para atender en forma integral el problema, no solamente de la vivienda, sino toda la construcción en el país. ¿Cuáles son las condiciones en general de las viviendas en Venezuela, o por lo menos en la mayoría de ellas? Sí, fíjate, tenemos lo que es el sector formal y el sector informal. Aproximadamente la mitad de la población de nuestro país vive en asentamientos informales que han sido construidos a manos de sus propios habitantes. En estos asentamientos las viviendas pueden estar implantadas en forma, la verdad que desordenada, o quizás sin la estructura no tiene una correspondencia adecuada, y allí es donde vienen los problemas. Cuando tú tienes la ciudad formal, pasamos por un proceso de planificación donde hay un proyecto, donde hay cumplimiento de las normas, donde hay unos permisos, donde hay una construcción bajo unos estándares. En cambio, cuando se hace de forma improvisada, o lo hacen las propias familias que no tienen un conocimiento ni una formación que realmente le digan cuál es la dimensión que debe tener una columna, cuántos aceros deben tener, cómo debe ser ese refuerzo, cómo deben ser las fundaciones, lamentablemente la diversidad de respuestas es inmensa. Y entonces allí es donde lamentablemente se genera la gran vulnerabilidad y las zonas de riesgo de nuestro país. Hay que preguntarnos, en el caso del estado Miranda, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población vive en zonas populares? ¿Es relativamente lo mismo a estas cifras que se manejan a escala nacional? ¿Y cuánto aporta la construcción en las zonas informales respecto a la capacidad de construcción del sector formal, bien sea público o privado? De todo eso hablamos al regreso de esta pausa. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizan el hashtag o la etiqueta Soluciones Vivienda. Ya volvemos.